Mónica Ospina, directora de Medellín, ¿cómo vamos? 6 de la mañana, 50 minutos. Bienvenida, directora, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días a todos y a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Estamos revisando el informe que ustedes están entregando a propósito de la condición de las mujeres en Medellín en el año 2022. Y usted acá acaba de ver que estamos hoy sondeando, haciendo un sondeo de opinión con nuestros televidentes respecto a esas problemáticas centrales de las mujeres. Le trasladamos la pregunta, a juicio del estudio de percepción ciudadana, basado en las realidades del año 2022, ¿cuál es la principal problemática de las mujeres de Medellín? Bueno, muy coincidente con lo que nos están diciendo los oyentes el día de hoy. Uno de los principales hallazgos y donde encontramos la mayor alerta es en el número de homicidios. Y es muy particular, le voy a decir el dato, con respecto al año pasado, o sea, 2021 a 2022, aumentamos de un 50% que las agresiones de las mujeres se daban en los hogares de las mismas mujeres. Y entonces pasamos de un 50% a un 60% en un solo año. Esto es pues muy importante, es algo que debemos atender porque realmente que las agresiones se presenten en su propia vivienda y además de esto, ¿qué encontramos? Ese 30%, que en promedio ha sido el 25%, pero aumenta el 30%, la agresión se da por la pareja. Mónica, ¿y a qué se le atribuye ese incremento? Supimos, aquí lo conversamos muchas veces, que la pandemia, el confinamiento, la convivencia, el compartir tanto momento juntos a propósito de ese reto que tuvimos con la pandemia, elevó la agresividad, la conflictividad y desató problemáticas que de alguna manera se ocultan cuando las personas están saliendo a trabajar, regresan simplemente a dormir. Pero ¿a qué se le atribuye un incremento tan importante, tan alto de esa violencia contra las mujeres? Pues parte de esto, lo que ustedes dicen, puede venir desde la pandemia, pues, pero también sabemos que ya llevamos pues, un año más largo sin pandemia. Las mujeres están más tiempo en el hogar. También encontramos, por ejemplo, en temas de cuidado del hogar, las mujeres utilizan 13 horas semanales adicional a lo que utilizan los hombres en temas de cuidado en general, para alimentar, para transportar, para bañarse. Entonces, pues todo esto también se puede ver reflejado en todo este tema de cuidado y de tiempo que están en las mujeres se pueda ver atribuido. También las mujeres sufren más desempleo que los hombres, y nos lo decían aquí los oyentes. Y hay una brecha, de hecho, el desempleo de las mujeres en Medellín sigue estando en 2 dígitos, estamos en un 12.5%, mientras que en los hombres nos pudimos bajar a un dígito para el 2022, el 9.7%. Entonces, el tema de cuidado del hogar puede estar muy relacionado pues, con este tema de homicidios, pero algo que también nos puede llamar la atención. Hace un mes estábamos presentando aquí los resultados de nuestra encuesta de percepción ciudadana y si ustedes recuerdan, una de las entidades que más bajó la satisfacción de los ciudadanos en Medellín son las comisarías de familia. Esa satisfacción, que es el servicio que se recibe, lo estamos teniendo un poco alrededor del 60%, un poco por debajo del 60%, y había llegado a estar por encima del 80%. ¿Qué quiere decir? Pues a pesar de que se están presentando estas situaciones de violencia, las mujeres no tienen a dónde recurrir para pues, poder solucionar casos que tengan de violencia intrafamiliar. Entonces esto también es muy importante, cómo la institucionalidad está respondiendo a estas situaciones. Mónica, y a eso iba, precisamente en cuanto a impunidad, ¿cómo estamos? ¿Qué tantos de estos responsables asesinos de sus parejas pues están libres y nunca llegan a ser juzgados? Pues mucho de esto puede estar relacionado con lo que te estoy diciendo de comisarías de familia. Si las mujeres no encuentran ese respaldo en la institucionalidad de dónde poner sus situaciones, y si además pues que muchas veces también lo vemos en los medios y en muchas noticias, que a pesar de hacerse los llamados de atención, pues no se está tomando ninguna acción, pues vamos a encontrar pues más feminicidios. Mónica, mi pregunta va enfocada a lo siguiente. Si bien la pandemia influyó en muchos casos de violencia intrafamiliar, incluso violencia no solo contra las mujeres, sino también contra los niños,
hay ciudades del país que reflejan un comportamiento diferente en esas estadísticas, como una especie de recuperación porque no se han visto los mismos indicadores. ¿Ustedes han realizado un comparativo de los resultados que se tienen hoy en Medellín con otras ciudades? Sí, claro, nosotros comparamos específicamente en los que tenemos esa información, pues para comparar, por ejemplo, en pobreza, en empleo. Lo que también tenemos que tener muy claro es que, por ejemplo, en Medellín tenemos como de las ciudades principales la menor pobreza monetaria. Sin embargo, somos la ciudad que tiene todavía la mayor brecha entre hombres y mujeres en términos de pobreza monetaria, con una diferencia de 2.4 puntos porcentuales. Entonces, depende del indicador que le estemos haciendo. Pero algo que no se nos puede olvidar es que esta ciudad tiene el segundo mayor presupuesto de todas las ciudades en el país. Entonces, todas las respuestas en términos de salud, en términos de educación, en términos de empleo, en términos pues, de ayudas para superación de pobreza, pues deben estar enfocadas a eso, o sea, eso de presupuesto se debe ver enfocado en la inversión social y eso es lo que no estamos viendo. Entonces, compararnos con otras ciudades sí lo hacemos, pero ¿qué es lo que debemos esperar? Que seamos la primera o máximo la segunda. No nos podemos dar el lujo como ciudad, dado el presupuesto que tenemos, de estar ni en un tercer, ni en un cuarto, ni en un quinto lugar. Y estamos teniendo unas brechas que pueden ser, de hecho, mucho más importantes con respecto a otras ciudades que pues no tienen el presupuesto. Y que también vivieron una pandemia. Y que también vivieron la pandemia porque todos la vivimos. Medellín, ¿cómo vamos? Vamos mal en materia de mujeres, vamos mal en materia de empleo, porque lo dicen nuestros televidentes que nos escriben, lo dice usted, pero me llama la atención el tema de la oferta institucional, o sea, con tanto recurso, y usted señala una parte muy especial, las comisarías de familias que dependen de la institucionalidad, dotarlas con personal adecuado, con inspectores, con psicólogos, sociólogos. Esa inversión no se ve en la ciudad. No se está viendo, y es que finalmente también lo que uno debe esperar es que si hay crisis, por ejemplo, si nosotros sabemos que la pandemia puede aumentar esos casos de violencia intrafamiliar, pues los recursos deben estar orientados hacia eso. Los recursos deben estar orientados también, por ejemplo, a fortalecer nuestros espacios deportivos, que también es uno de los, y espacios de esparcimiento. ¿Por qué? Porque es uno de los que también bajó la satisfacción, pues en una cifra importante, y que son espacios que también ayudan a que las familias y las mujeres puedan tener espacios diferentes a su hogar y que puedan mitigar pues algunos de estos casos. Dice parte del documento de Medellín cómo vamos respecto a la revisión de la condición de las mujeres en el año 2022. Las mujeres de Medellín alzan la voz, pero la ciudad las está olvidando. Hay más hambre, limitaciones para generar ingresos, violencias basadas en género y bajo desempeño educativo. En el sondeo del día estamos consultando 3 categorías, pudieron ser más. Esas o tal vez otras alternativas de respuesta. Preguntamos si la principal problemática es violencias basadas en género, desempleo, incluso hambre. Y aunque la categoría hambre tiene un porcentaje de votación bajito, 2% en promedio, digamos, se resalta también en el informe de Medellín cómo vamos. El hambre y la pobreza en Medellín tienen rostro de mujer, lo dice el informe. Estamos con Mónica Ospina, la directora de Medellín, ¿cómo vamos? Mónica, ¿las mujeres en Medellín están aguantando hambre de acuerdo con lo que ustedes revisaron? Sí, lo que nosotros encontramos, y es algo que queremos poner una alerta muy importante, es que en los últimos 17 años la cifra más alta de hambre, que la reportamos también hace más o menos pues un mes, de un 24%. Pero cuando vamos y miramos, perdón, del 24%, es la más alta de los últimos 17 años. Pero cuando ya miramos si son las mujeres o son los hombres, para las mujeres estamos encontrando que es del 29.5%, mientras que para los hombres del 17.7%. Esto es una brecha de 12 puntos aproximadamente porcentuales que crea de verdad una preocupación muy importante sobre esa situación de las mujeres en una condición de hambre que además, también como lo mostrábamos,
se ve muy afectado en aquellas que tienen niños menores de 5 años, donde esa cifra también es del 29%. Mónica, uno entiende la responsabilidad que la alcaldía de Medellín, por supuesto, tiene en estas situaciones, pero esto que se está develando es un asunto social. Es decir, en esto es responsabilidad del empresario, de la sociedad como tal. Empresarios, todo el ecosistema de ciudad está fallando cuando se presentan esas brechas de pobreza y de hambre. No es solo la alcaldía, uno entiende el rol que tiene que ejercer y el presupuesto que como ciudad tiene Medellín, el segundo presupuesto más amplio del país, pero esto es una pérdida social, es decir, aquí estamos fallando todos, ¿o no? Sí, estamos fallando y esa alerta que es la más alta que estamos encontrando en los últimos 17 años, pues lo que nos hace ese llamado es, pues deben haber políticas locales que puedan mitigar ese hambre y cómo atienden sobre todo a esas mujeres más vulnerables. De hecho, nosotros encontramos que esa cifra llega a ser del 60% cuando nos estamos mirando solamente el norte de la ciudad. También cómo se atienden entonces pues los niños. ¿Por qué? Porque en la institucional puede llegar mucho más fácil a esos niños, aquellos que están entre 0 y 5 años, a través de la primera infancia. Así la distribución de alimentos se puede hacer pues, a las otras personas del hogar. Mónica, y precisamente en algunas ocasiones el alcalde Daniel Quintero ha dicho que todo es consecuencia de la pandemia. Sigue aduciendo que la pandemia pues es uno de los factores principales. ¿Ya en 2022 sigue siendo así? Pues bueno, a ver, nosotros nos hemos recuperado como ciudad y como país con respecto a lo que encontramos en pandemia, porque obviamente la pandemia afectó todo, afectó pues temas, digamos, de incluso de educación, de empleo, de pobreza, pero nos hemos recuperado en algunos de esos. En pobreza nos recuperamos, sin embargo, sigue existiendo la brecha entre hombres y mujeres. En términos de empleo no recuperamos, aunque sigue también existiendo esa brecha, como lo decíamos, pero, por ejemplo, en esto de hambre es la más alta de 17 años. ¿Qué quiere decir? Empeoró con pandemia, sí, pero no nos hemos recuperado. ¿Qué quiere decir? No se están tomando las acciones que son necesarias, pues, ni a nivel local y pues quizás también a nivel nacional. También estamos encontrando, por ejemplo, en temas de salud, estamos encontrando la tasa más alta de los últimos 17 años en términos de mortalidad por cáncer de mama. Está en 27.3, veníamos de una tasa de 23, quiere decir que estamos aumentando significativamente con respecto al año pasado, y ahí pues un poco lo que nos llama la atención es que pues mucho de lo que realmente nos ayuda a reducir esa mortalidad de cáncer de mama, y todos lo sabemos aquí, es la prevención. Entonces ahí es donde nos debemos enfocar. ¿Qué están haciendo estos programas de prevención? ¿Cómo se están ejecutando en nuestra ciudad pues para poder disminuir esa mortalidad? Y acuérdense también que es que esto está muy relacionado con la institucionalidad. Nosotros también presentábamos pues hace un mes esa satisfacción sobre las diferentes instituciones en la ciudad, y Metrosalud es una que también perdió pues significativamente esa satisfacción, que está en un 70% de satisfacción, pero venía de un 90% de satisfacción. Mónica, yo me quiero detener en ese punto porque usted me quitó mi pregunta, que iba enfocada justamente sobre ese tema del cáncer de mama, pero encontramos también el tema del cáncer de cuello uterino. Aquí en los indicadores que ustedes nos presentan nos dicen que es la cifra más alta de mortalidad también por cáncer de cuello uterino en los últimos 5 años. Y si encontramos, son enfermedades que son detectables, que tienen un tratamiento que se puede dar si se detecta a tiempo. Las campañas no se están haciendo, no están funcionando, o las mujeres están encontrando obstáculos a la hora de acceder a esos exámenes. Sí, es muy importante que se puedan hacer esas campañas y que retornemos también, porque la pandemia pudo haber concentrado todos los esfuerzos de salud en reducir los efectos de la pandemia, pero pues ya después de esto, pues en podernos enfocar y poder tener todos los servicios de salud dispuestos a esquemas de protección, sobre todo estos que son pues prevenibles, es muy importante. Yo me quedé con otra cifra. Usted hablaba, nosotros venimos de una pandemia, venimos con alta mortalidad en cifras que usted menciona, con Pablo mencionando también el tema de cáncer de seno, y
Usted parte de la ciudad, usted dice, me preocupa la cifra en el norte de la ciudad. Ajá. Habla usted, sí, aquí hay, porque es que el desempleo lleva al hambre. Y usted muestra claramente el camino, mujeres sin empleo, cabezas de familia, y viene todo un tema sistémico, el niño no come, la señora no trabaja, tema de hambre, desesperación, tema psiquiátrico, allá voy, el tema mental. ¿Qué se tiene de ese tema mental con las mujeres de Medellín y más de esa zona norte? Bueno, también nosotros encontramos una cifra mucho más alta para mujeres pues, que están afectadas en temas de salud mental. Disparado también el tema. Ahí hay una brecha importante. No tengo aquí el dato específico, pero tenemos una brecha más o menos de 7 puntos entre hombres y mujeres. ¿Y la atención se Increíble. corresponde con esa necesidad o no? La atención en materia de salud mental, institucionalmente hablando. Pues no lo conozco tampoco con detalle en términos de cómo se está atendiendo, pero lo que sí debemos saber es, incluso si no se está dando esa, pues digamos, esa atención, pues es darse cuenta que realmente las mujeres pueden estar necesitando más la atención que los hombres. Y los programas de atención social deben ser focalizados de acuerdo a esa prevalencia que se esté dando. Entonces, esta información, pues no solamente hace un llamado de atención a qué es lo que se está haciendo o no, sino qué es lo que se tiene que hacer. O sea, porque si ya estamos viendo que las mujeres tienen una mayor afectación que los hombres, ahí es donde debemos actuar y darle una prelación y tratar también de enfocar, bueno, cuáles son esas causas que nosotros no profundizamos específicamente, pero sí, cuáles son esas causas que pueden crear esa diferencia en términos de salud mental entre hombres y mujeres. O sea, un poco lo que uno debe pensar es que no es normal en casi ninguno de los indicadores y pudiéramos decir que en ninguno que exista una brecha. O sea, no puede ser que si las mujeres, por ejemplo, están estudiando en la misma proporción que los hombres, haya una brecha en desempleo. No puede ser que eso además se vea reflejado en términos de pobreza. No puede ser que se vea reflejado en términos de hambre. Porque pues realmente en términos de distribución, tanto los hombres como las mujeres estamos, digamos, proporcionalmente, y esas brechas no hay ninguna explicación para que se estén dando. Y si se están dando, es que entonces debe haber una atención prioritaria para las mujeres en ciertos aspectos. Marca los objetivos y la ruta a seguir. Mónica, gracias. Preocupados nos quedamos, por supuesto, con esta información, con estos datos, con estos hallazgos, pero claramente ahí está el camino a seguir. Es decir, si uno entiende esto que usted nos está exponiendo y esta conversación que estamos sosteniendo, pues sabría por dónde tiene que atacar, en buenos términos lo digo, para resolver esas brechas que son increíbles, que en una sociedad moderna o posmoderna existan esas brechas y cada vez creciendo más entre hombres y mujeres en temas tan importantes como la pobreza extrema, el hambre, el desempleo y otros. Mónica, gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por atendernos. Pues por último quería agregar también esa brecha en términos educativos, en temas de las pruebas Saber 11 hay una brecha de 11 puntos, pero especialmente para ¿quiénes? Para las mujeres más pobres. Claro. Para las mujeres de altos ingresos no. De hecho, las mujeres superan a los hombres, pero mujeres de bajos ingresos son los hombres que superan por 11 puntos a las mujeres.